Enfermé y me internaron en la UCI, nadie me llamó, solo mi padre, diciendo, envíanos los $38.000 para el auto de tu hermana, no respondí, los bloqueé y dejé de pagar sus cuentas. Me llamo Germán, y crecí en una familia donde la palabra familia era como una religión. Mis papás, Armando y Cecilia, siempre me repetían que hay que estar juntos pase lo que pase. Pero ahora que lo pienso, familia significaba algo muy diferente para ellos que para mí. Tengo una hermana menor, Verónica, que ahora tiene 24 años. Ella siempre ha sido la hija favorita, la que nunca hace nada malo. Yo, en cambio, era el responsable, el que tenía que hacerse cargo de todo. Siempre fue así, desde que éramos pequeños. Cuando éramos niños, Verónica se llevaba toda la atención. Era la bonita, la encantadora, la que siempre tenía ropa nueva mientras yo usaba lo que sobraba. Si ella sacaba un 8 en un examen, mis papás hacían fiesta. Si yo sacaba un 10, era un bien hecho, Germán, ahora ayuda a tu hermana con sus tareas. No quiero sonar resentido, pero dolía. Quiero a Verónica, o al menos eso pensaba, pero es imposible no notar cómo nos trataban diferente. Mis papás siempre decían cosas como Verónica es sensible, necesita más apoyo o tú eres fuerte, Germán, tú puedes con eso. Y yo lo hacía. Siempre lo hice. Después de terminar el colegio, me puse a trabajar como loco. No fui a la universidad porque estaba ocupado ayudando en casa. Mi papá trabajaba en un supermercado, pero no ganaba mucho, y mi mamá se quedaba en casa para cuidarnos, aunque la mayor parte de su tiempo se la pasaba con Verónica. Yo empecé trabajando en un almacén, luego conseguí un puesto en una empresa de publicidad. No era un trabajo de lujo, pero paga bien, y siempre he sido cuidadoso con mi plata. Ahorré cada centavo que podía, viviendo en un apartamento pequeño mientras enviaba la mayor parte de mi sueldo a mis papás y a Verónica. Ellos vivían juntos en una casa cuyo alquiler pagaba yo, además de los servicios, la comida, y cualquier otra cosa que necesiten. Verónica todavía vivía con ellos, aunque tenía 24 años, porque aún no encontraba su camino. Mientras tanto, yo había estado dándole duro, ahorrando para un futuro que siempre me digo que algún día tendré. No soy rico, que quede claro. Mis ahorros son el resultado de años de no irme de vacaciones, comer comida barata y decir que no a salir con amigos. Cada vez que pensaba en darme un gusto, un celular nuevo, un viaje de fin de semana, oía la voz de mi mamá en mi cabeza, la familia es lo primero, Germán. Así que enviaba el dinero a ellos. Reparaciones del carro, zapatos nuevos para Verónica, una nevera nueva cuando la de ellos se dañó, todo lo pagaba yo. No es que estuvieran muriéndose de hambre, pero siempre tenían una excusa para no poder cubrir sus gastos. Y yo me lo creía. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Hace como un mes, mis papás me llamaron con un pedido grande. Querían comprarle a Verónica un carro nuevo. El que tenía, un sedán viejo que yo ayudé a arreglar varias veces, era vergonzoso, según ella. Decía que le daba pena salir con sus amigas en ese carro. Mis papás estuvieron de acuerdo, diciendo que ella merecía algo bonito, algo que la hiciera sentir segura de sí misma. Tenían la mira puesta en un SUV nuevo, de $38.000, mucho más de lo que yo jamás gastaría en un carro para mí. Me dijeron que era un regalo especial para Verónica, su orgullo y alegría, y que me lo devolverían cuando pudieran. No soy estúpido, sabía que ese dinero no lo iba a ver nunca más. Pero siguieron insistiendo, diciendo que era por la felicidad de Verónica, que eso la ayudaría a salir adelante. Hasta me soltaron un tú estás tan bien, Germán, tú puedes pagarlo. No tenía $38.000 tirados por ahí. Mis ahorros estaban cerca, pero eso era el fruto de años de sacrificio, pensado para la entrada de una casa o tal vez una idea de negocio que he estado considerando. Les dije que lo pensaría, que necesitaba ahorrar un poco más. No les gustó mi respuesta, pero me mantuve firme, diciendo que les avisaría cuando tuviera el dinero. En el fondo, esperaba que lo dejaran pasar o que al menos ofrecieran poner algo de su parte. El sábado de esa misma semana las cosas cambiaron, estaba estresado por lo del carro, y por mi trabajo, así que mis amigos Marcos y Adrián me convencieron de salir por una vez. Fuimos a una discoteca en el centro, tomamos unos tragos, bailamos, y por unas horas me sentí como un tipo normal de 28 años. Marcos y Adrián son mis hermanos de otra madre. Los conozco desde el colegio,
y son los únicos que se preocupan por mí sin pedirme nada a cambio. Esa noche nos quedamos hasta tarde, y cuando cerró la discoteca, me dio un hambre terrible. Había un puesto de hamburguesas en la calle, y pedí una. La carne se veía un poco cruda, pero estaba medio borracho y muerto de hambre, así que no le di importancia. Me la comí, y me fui a mi apartamento a dormir. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome fatal. El estómago me retumbaba, estaba sudando como loco y no podía retener ni agua. Vomité 2 veces antes de pensar en pedir ayuda. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa. Germán, estamos en el concesionario escogiendo el carro de Verónica, ¿puedes dejar de ser tan dramático? Es solo un dolor de estómago. Me quedé helado. Le dije que estaba muy mal, que necesitaba ayuda, pero me cortó, diciendo que me llamarían después. Mi papá se puso al teléfono y repitió lo mismo, tómate una pastilla y no molestes. Colgué, furioso y herido, pero sobre todo sintiéndome pésimo. Intenté aguantar, pero para el mediodía estaba doblado del dolor, mareado y asustado. Llamé a un taxi y me fui al hospital. En el camino, les escribí a Marcos y a Adrián, pidiéndoles que me encontraran allá. También le mandé un mensaje rápido a mis papás, voy para el hospital, estoy muy enfermo. Vengan cuando puedan. No esperaba que dejaran todo, pero pensé que al menos se preocuparían un poco. Qué equivocado estaba. En el hospital, todo pasó rápido. Me hicieron exámenes y hablaron de intoxicación alimentaria y infección grave. Parece que esa hamburguesa era una bomba bacteriana. Me dijeron que mi estado era lo suficientemente serio como para llevarme a la UCI. Estaba aterrado, conectado a sueros, apenas podía pensar. El dolor era insoportable, y en mi cabeza solo pensaba, esto es todo, no la cuento. En algún momento me desmayé, y cuando desperté, habían pasado 2 días. Estaba débil, aturdido, pero vivo. Marcos y Adrián estaban ahí, con cara de no haber dormido. Habían estado turnándose para quedarse conmigo, trayéndome agua, hablando con las enfermeras, asegurándose de que no estuviera solo. Pregunté por mis papás, esperando que al menos hubieran pasado por ahí. Marcos y Adrián se miraron de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. No vinieron, hermano, dijo Marcos en voz baja. Les llamamos, pero dijeron que estaban ocupados. ¿Ocupados? ¿Con qué? ¿Escogiendo el carro de Verónica? Agarré mi celular, con las manos temblando, y vi 20 llamadas perdidas de mis padres y un solo mensaje de texto. Lo abrí, esperando una disculpa, un ya vamos, algo. Pero no. Decía, ¿por qué carajos no contestas? Necesitamos los $38.000 para comprar el carro de Verónica. Envíalos ahora, o ya verás las consecuencias. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome a 1000. Ni una palabra sobre mi salud. Ni una pregunta sobre si estaba bien. Había estado en la UCI, inconsciente por 2 días, y lo único que les importaba era el dinero para un maldito carro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo, pero peor, porque esto no era una intoxicación. Esto era traición. Toda mi vida los había cargado. Pagué sus cuentas, dejé mis sueños a un lado, tragué mi resentimiento, todo porque la familia es lo primero. Y cuando los necesité, cuando estaba en una cama de hospital pensando que me iba a morir, ni siquiera se dignaron a aparecer. Ahí, en esa cama de hospital, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no eran mi familia. Eran sanguijuelas. Armando, Cecilia, Verónica, no les importaba si vivía o moría. Solo les importaba lo que podía darles. Marcos y Adrián, sentados ahí con los ojos cansados y preocupados, eran más familia que mi propia sangre. No dije mucho en ese momento, estaba demasiado débil, demasiado enojado, pero tomé una decisión. Cuando saliera del hospital, todo cambiaría. 3 días después, me dieron de alta. Todavía estaba débil, pero podía caminar, comer y pensar con claridad. Lo primero que hice al llegar a casa fue entrar a mi cuenta del banco. Cancelé todas las transferencias automáticas que tenía para el alquiler de mis papás, los servicios y el celular de Verónica.
Sabía que el fin de mes estaba cerca, y con él, el momento en que mis papás y Verónica notarían que el dinero no llegaba. El alquiler, los servicios, el celular de Verónica, todo lo había cancelado. Parte de mí quería evitar el enfrentamiento, pero otra parte, la que estaba harta, quería que vinieran. Quería mirarlos a los ojos y decirles todo lo que llevaba guardado. Y, como si el universo me hubiera escuchado, 5 días después de salir del hospital, tocaron a mi puerta. Era un sábado por la mañana. Estaba tomando café, intentando relajarme por primera vez en semanas, cuando escuché el timbre. Miré por la ventana y vi a mi papá, Armando, con esa mala cara que siempre pone cuando algo no sale como quiere. A su lado estaba mi mamá, Cecilia, con los brazos cruzados, y Verónica, mirando su celular como si nada. No saludaron, no tocaron con suavidad. Era como si ya vinieran listos para pelear. Abrí la puerta, y ni siquiera me dieron tiempo de decir algo. ¿Qué carajos hiciste, Germán?, soltó mi papá, entrando sin invitación. El dueño de la casa dice que no le ha llegado el pago del alquiler, y los servicios están empezando a cortarse. Esto es inaceptable. Mi mamá lo siguió, con esa mirada de decepción que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Eres un egoísta, Germán, ¿cómo nos haces esto?, dijo, mientras Verónica se quedó en la puerta, todavía pegada a su celular, como si no estuviera pasando nada. Me quedé parado en medio de mi sala, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. No me saludaron, no preguntaron cómo estaba después de estar en la UCI, nada. Solo vinieron a reclamar, como si yo fuera su empleado y no su hijo. Intenté mantener la calma, porque sabía que si explotaba de una, no podría decir todo lo que necesitaba sacar. Siéntense, les dije, señalando el sofá. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Los tres se miraron, como si no entendieran por qué no estaba corriendo a solucionar sus problemas. ¿Qué pasa contigo?, dijo Verónica, finalmente levantando la vista de su celular. ¿Ni siquiera nos enviaste los $38.000 para mi carro? ¿Qué te cuesta? Siempre has pagado todo, y ahora de repente te haces el difícil. Su tono era tan arrogante, como si yo le debiera algo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Verónica, la hermana que siempre traté de proteger, me hablaba como si yo fuera un cajero automático roto. Respiré hondo, tratando de no perder el control. Siéntense, repetí, esta vez más fuerte. Mi papá gruñó algo, pero los tres se sentaron, mirándome como si yo fuera el malo de la película. Y entonces, exploté. Todo lo que había guardado durante años salió como un volcán. ¿Saben qué?, empecé, con la voz temblando de rabia. Estuve en la UCI. Vomitando, desmayado, pensando que me iba a morir. ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban cuando los necesité? Les dije que estaba enfermo, que necesitaba ayuda, y me ignoraron. Me dijeron que era un simple dolor de estómago, que estaban ocupados comprando un maldito carro para Verónica. ¿Un carro? En serio, mi vida vale menos que un SUV de $38.000. Mi papá intentó interrumpirme. No seas dramático, Germán. Estábamos ocupados, y tú siempre exageras. Pero no lo dejé seguir. No, grité. No me interrumpas. Por una vez en la vida, me van a escuchar. Durante años, he pagado todo. El alquiler, los servicios, la comida, el celular de Verónica, sus malditas salidas. ¿Y para qué? Para que me traten como un banco, para que ni siquiera se preocupen cuando estoy en el hospital. 20 llamadas perdidas, papá. 20, y lo único que me enviaste fue un mensaje pidiéndome dinero. ¿No te da vergüenza? Mi mamá empezó a hablar, con esa voz de víctima que siempre usa. Germán, eres injusto. Somos tu familia, siempre hemos estado ahí para ti. Me reí, una risa amarga que ni siquiera sabía que podía salir de mí. Estar ahí, cuando me pedían dinero para los caprichos de Verónica, cuando me decían que yo era el fuerte, que yo podía con todo. Nunca estuvieron ahí para mí. Nunca. Los únicos que estuvieron en el hospital fueron Marcos y Adrián. Ellos son mi familia, no ustedes. Verónica puso los ojos en blanco. Ay, Germán, para. Siempre estás con lo mismo. Si no quieres ayudar, solo dilo, pero no vengas con este drama. Eso fue el remate. Me acerqué a ella,
mirándola a los ojos. ¿Drama? Verónica, tienes 24 años y vives como princesa porque yo pago todo. No trabajas, no haces nada, y encima tienes el descaro de venir a mi casa a exigirme, ¿sabes qué? Se acabó. No voy a seguir siendo su banco. Arréglenselas solos. El ambiente en la sala estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi papá se puso de pie, señalándome con el dedo. Eres un mal hijo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos tratas así? Vas a pagar esas cuentas, Germán, o te vas a arrepentir. Esa amenaza fue lo último que necesitaba. Fuera, grité, señalando la puerta. Fuera de mi casa. No quiero volver a verlos. No son mi familia, son unos interesados. Busquen trabajo, paguen sus cuentas, pero no cuenten conmigo nunca más. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que cómo podía ser tan cruel. Verónica me llamó egoísta, y mi papá seguía gritando que no me iba a salir con la mía. Pero yo ya no escuchaba. Abrí la puerta de par en par y les dije, váyanse. Ahora. Los tres se levantaron, todavía gritando, pero salieron. Antes de cerrar la puerta, mi papá me miró y dijo, esto no se queda así. Cerré la puerta y me quedé ahí, temblando, pero con una sensación extraña. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, llamé a Marcos y Adrián y les conté todo. Ellos vinieron a mi apartamento con una pizza y unas cervezas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Hablamos hasta la madrugada, y me di cuenta de que ellos eran mi verdadera familia. No necesitaba a Armando, Cecilia ni Verónica. Ellos nunca me quisieron, solo querían mi dinero. Los días siguientes fueron una prueba. Sabía que mis papás y Verónica no se quedarían callados. Era fin de mes, y sin mis transferencias, el mundo que les había construido se iba a derrumbar. El primer aviso llegó el lunes, cuando mi celular empezó a vibrar con un número desconocido. Era mi mamá, Cecilia, usando el teléfono de alguien más porque ya la había bloqueado. Germán, por favor ayúdanos, empezó, con esa voz llorosa que siempre usaba para hacerme sentir culpable. El dueño de la casa dice que si no pagamos esta semana, nos echa. ¿De verdad vas a dejar a tu familia en la calle? ¿Qué clase de hijo eres? No respondí. Colgué y bloqueé ese número también. Pero sus palabras se me quedaron dando vueltas. ¿Qué clase de hijo eres? Era la misma frase que me habían repetido desde niño cada vez que no hacía lo que querían. Luego vino Verónica. Me mandó un mensaje desde el celular de una amiga, eres un desalmado, Germán. Por tu culpa no tenemos luz en la casa, y el dueño está furioso. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Siempre has sido un egoísta. Leer eso fue como un puñetazo en el estómago. ¿Egoísta? ¿Yo? La que nunca había trabajado un día en su vida, la que se quejaba de su carro vergonzoso mientras yo pagaba todo, ¿me estaba llamando egoísta? No respondí, pero no voy a mentir, me temblaron las manos de la rabia. Bloqueé ese número también, pero no antes de tomar una captura del mensaje. Quería recordarlo, no para torturarme, sino para no olvidar por qué estaba haciendo esto. Días después, me enteré de que los habían desalojado de la casa. El dueño no esperó mucho para echarlos cuando vio que el alquiler no llegó. Mi mamá intentó llamarme desde otro número, pero la bloqueé. Verónica me mandó un mensaje diciendo que yo era un monstruo, que por mi culpa estaban en la calle. No respondí. Supe por mi abuela que los tres tuvieron que buscar trabajos, mi papá en un taller, mi mamá limpiando casas, y Verónica en un call center. No voy a mentir, sentí una punzada de culpa, pero luego recordé ese mensaje de mi papá en el hospital, y la culpa se desvaneció. Esa noche, solo en mi apartamento, me puse a revisar mis finanzas. Ver los números en mi cuenta, sin las transferencias automáticas a mis papás, fue como respirar aire fresco. Pero también me puse a pensar en todo lo que había pasado. A veces, en la quietud de la noche, esa vocecita volvía, ¿y si fuiste demasiado duro? Son tu familia, Germán. Pero luego miraba la captura del mensaje de mi papá, y recordaba a Marcos y Adrián en el hospital, quedándose conmigo cuando mi propia sangre me dio la espalda. Ellos eran mi familia ahora. Ellos, que no me pedían nada, que solo querían verme bien. Aún me pregunto si hice lo correcto.
A veces pienso en desbloquear sus números, en darles una última oportunidad. Pero luego recuerdo cómo me trataron, y sé que no puedo volver atrás. ¿Soy el malo aquí? ¿Fui demasiado lejos al cortarlos de mi vida y dejarlos sin apoyo? Necesito sus opiniones, porque esto aún me da vueltas en la cabeza. Suscríbete para más historias diarias.